bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios. Bueno, señores, y aquí estamos de regreso en Almuerzo de Negocios en este jueves 23 de abril, en vivo, todo el mundo en su casa, pero esto es en vivo. Y bueno, comienza una de las secciones más esperadas de toda la semana, la de nuestro compañero Eriden Estrella, que levantó muchas ronchas con aquel video de las AFP. Ay, Dios mío. También con un video del petróleo. Ay, Dios mío. Eride, no es fácil. La gente le gusta que le anden con paño tibio y que no le digan las cosas como son. Y no, nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para decir la cosa como es. Y usted tómese el calmante antes de ver la información. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Para mí, como siempre, una de las cosas que más me ha gustado, yo estuve hablando con mi esposa al respecto, de que poder hacer almuerzo de negocios en esta crisis de pandemia me ha permitido a mí tener el incentivo, la salud mental, emocional, de seguir absolutamente informado respecto de todo. Y la verdad que ha sido un ejercicio fascinante poder compartir con ustedes y nuestro público escucha, señores, la verdad que sí. Y nada, yo creo que sería súper interesante empezar diciendo algunas observaciones que dijeron la gente respecto de nuestro video sobre las AFP. Lo primero es decir que nunca sugerimos en ningún momento que el 100% de esa propuesta hipotética que anda en redes sociales se le va a dar a la gente en un solo pago. O sea, hay gente diciendo que si se hace eso, con mucha razón, eso podrá tener un efecto inflacionario negativo. Yo diría, bueno, sí, pero no necesariamente el 100% de ese dinero tiene que darse al público, no, en un solo pago. O sea, eso realmente, esos detalles de cómo realmente no fueron cosas que nosotros conversamos en ese video. Y otra cosa muy interesante es el hecho de que hay que tener muy en cuenta, damas y caballeros, que los fondos de pensiones a la larga se terminan apoderando de la economía y de que usted tiene que permitirle por ley dejar que los fondos de pensiones puedan invertir en instrumentos de inversión internacionales en dólares, porque es una muy buena forma de usted mitigar el efecto inflacionario que tiene el invertir solamente en pesos. Sí. O sea, ¿qué es lo que sucede ahora mismo? ¿Cuál es la principal crítica de los fondos de pensiones? Bueno, que si usted gana 100,000 pesos ahora mismo, que no todo el mundo gana 100,000 pesos, no. Cuando usted se vaya a jubilar, le van a dar una pensión entre 35,000 o 40,000 pesos, equivalente en ese momento futuro, o sea, down the line. Entonces, ¿por qué sucede esa reducción del valor del dinero? Bueno, por la inflación, que cuando tú la sumas a 30 años, 20 años, realmente es una reducción grande del poder adquisitivo del dinero. Bueno, pues, ¿por qué no mejor solucionar ese problema permitiendo que los fondos de pensiones puedan invertir en deuda soberana, en dólares, en euros y en libras esterlinas, que no tienen el problema de la inflación? Claro. Yo creo que al final estamos hablando de algo que es muy técnico, que no muchos abogados expertos en la materia entienden, pero que al final es un principio económico, porque el objetivo fundamental de tener un fondo de pensiones es darle una pensión digna a la gente. Claro. Y si el problema fundamental, si la quimera que hay que vencer, si el dragón que hay que vencer para darle calidad de vida a la gente se llama inflación, bueno, pues vamos a resolverlo con inversiones en instrumentos, en divisas que tienen poca inflación. Claro. Eriden, hay una propuesta que yo escuché también ahora que me disculpe porque no recuerdo el nombre del caballero que la expuso, fue en la cuenta de Instagram de Bolívar Valera, y él habla de que él no está hablando, porque hay una propuesta de tomar el dinero que hemos ahorrado y que se nos devuelva quizá en 1, 2, 3 sueldos. Eso es una propuesta puntual que anda por ahí y que inclusive creo que hasta se vio en la Cámara de Diputados. Pero él dice que la propuesta de él es diferente.
y que es lo que dice, ¿qué es lo que dice su propuesta? Tomar parte de las ganancias de las AFP y entonces, en vez de que se queden con ella las empresas que por ley están administrando el dinero, que en vez de eso, que ese dinero, parte de ese dinero, vaya a la mano de la gente. Yo no sé qué tan factible sea eso. ¿Y cuáles son las ganancias? No sabemos cuáles son tampoco. No, las ganancias están ahí, están publicadas, son públicas. Y la gente siempre dice que son muy grandes, que son exageradas. Yo no sé cuáles son los costos de la AFP para administrar el dinero que nosotros tenemos. Entonces, si yo no sé cuál es el costo, yo no puedo decir que ellos están ganando mucho, que están ganando poco. Que es mucho dinero porque al final los fondos de pensiones es muchísimo dinero también. Entonces, cualquier número que salga de ahí es muchísimo dinero. Pero me gustaría escuchar tu opinión al respecto de eso, ¿no? Primero, debo de decir que de manera directa no estoy de acuerdo con la propuesta. ¿Cómo? Por un principio económico, empresarial. Tú no puedes ser injusto con las empresas, con la población jurídica, que es como se llama en economía. O sea, las ganancias son privadas. Las ganancias no son públicas, porque hubo gente que pudiendo tomar su capital e irse del país y a vivir en otra sociedad con características diferentes, decidieron quedarse en la República Dominicana, echar el pleito aquí, tomar ese dinero, que fue bastante dinero, para formar administradora de fondos de pensiones y echar el pleito en la República Dominicana. Okay. Entonces, a mí me parece injusto desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista empresarial, tú vas a agarrar un sector empresarial, económico, importantísimo, y tú obligarlos por ley a darle parte de sus ganancias al público. ¿Por qué? Porque sí. Oh, pero estaríamos de acuerdo entonces con agarrar el 100% de los supermercados y obligar a que den sus ganancias a la sociedad, al público. Estaríamos de acuerdo con que nosotros en Almuerzo de Negocios dar un porcentaje de nuestras ganancias como empresa al público, porque sí. O sea, eso es un pensamiento anticapital. Eso totalmente. Es un pensamiento antiempresa. Eso es un pensamiento incluso, ¿cómo se dice? Fascista. Realmente, eso es lo que es. Sí, claro. Eso es lo que es el fascismo italiano de hace entonces, casi no es posible, ya 100 años atrás. Entonces no es posible, Eriden, que nos pasemos la vida criticando cuando el gobierno de Chávez o cuando el gobierno de Maduro agarraba una empresa privada y la nacionalizaba y la desbarataba y al final terminaba todo el mundo en su casa y la empresa destruida, y que ahora querramos hacer exactamente lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto. Me parece que pues, por el principio de que esto es una economía de mercado y esto es una economía de capital, y se premia a la gente que toma sus ahorros y lo pone en riesgo y forma una empresa y da empleos de calidad y se formaliza. Eso hay que premiarlo como sociedad. Y segundo, porque no puede ser que se le aplique a un solo sector económico y a otro no, porque si se le aplica, la ley es para todos. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Nos escribe Alberto Soriano a través de WhatsApp y nos pregunta si conoces una propuesta que está haciendo el Ministerio de Hacienda a las AFP a través de una carta para que se compren unos 40,000 millones en bonos y ese dinero se utilice para salvaguardar la crisis, ¿no? Si conoces esa propuesta. Okay. Vamos por parte. El Ministerio de Hacienda, la realidad es que el Ministerio de Hacienda tiene desde finales de 2019 el calendario de emisiones de bonos del Ministerio de Hacienda para el 2020. Y ese calendario está ahí, ese calendario debe de cumplirse. Y de lo que estamos hablando al final no es de una petición per se, sino de hacer una consulta. Vamos a explicar el sistema de cero. El Ministerio de Hacienda siempre emite bonos en pesos en la economía dominicana. Pero como ha cambiado todo en los últimos 45 días, el Ministerio de Hacienda está haciendo una consulta
al sector financiero, al sector bancario, los puestos de bolsa, las AFP, para ver cuáles son las características financieras que a ellos les generaría interés económico que el Ministerio de Hacienda emita bonos, o sea, qué cantidad de bonos, a qué tasa de interés, a qué tasa de cupón anual, a qué tasa de rendimiento anual. Y entonces ahí todo el mundo, tanto los bancos privados como las AFP, como los puestos de bolsa, los participantes del mercado, envían sus opiniones y el Ministerio de Hacienda toma una decisión. Obviamente que los que tienen mayor capacidad de invertir son, o parte de los que tienen mayor capacidad de invertir son las administradoras de pensiones, y su criterio es muy importante. Pero quería corregir esas características de forma, no es una petición, sino que es básicamente pedirle su criterio para ver cuáles son las características que tienen que tener los bonos del Ministerio de Hacienda para que las instituciones del mercado y de la economía dominicana se les haga interesante invertir en esos instrumentos de deuda. Claro. Y recordando, Eriden, que tú habías dicho el jueves pasado que obviamente los fondos de pensiones han servido como un financiamiento a lo que es el presupuesto de la nación, y entonces esto formaría parte del mismo proceso, ¿no? Claro, claro que sí. Mira, Ricardo Medrano nos está preguntando, la verdad que no la entiendo bien la pregunta, pero la voy a hacer como quiera por si ustedes dos la pueden entender mejor. ¿Qué pasaría con aquellas personas que viven fuera de la República Dominicana y que tienen ahorros en las AFP? ¿Seríamos beneficiados sobre cualquier decisión tomada? Ok, vamos por partes. Primero, es una duda realmente relativamente común. Yo me he encontrado con gente que lo dice. Okay. Me ha hecho ese tipo de preguntas. Miren, hay que estar bien entendidos en el hecho de que para usted recibir los beneficios de su administradora de fondos de pensión, de su fondo de pensión, tiene que haber cotizado durante 30 años. O no 30 años, hay una cantidad total de cuotas que ustedes la dividen en 360 cotizaciones. Ok, usted toma las 360 cotizaciones. Vamos a abrir una calculadora rápido aquí. 360 cotizaciones. Y las cotizaciones son por mes. La divide entre 12. Míralo ahí, 30 años. Sí. Usted tiene que durar 30 años cotizando. Tiene que durar 30 años devengando un sueldo en una empresa formal para que cuando usted se jubile, usted tenga acceso a una pensión. O quedar incapacitado para trabajar. Es decir, que usted sufra un accidente, que sufra una enfermedad en donde usted no puede seguir trabajando, en cuyo caso en ese momento usted le demuestra a su administradora de fondos de pensiones, y entonces a partir de ahí, entonces ellos empiezan a proveerle, creo que hay diferentes vías, hay un dinero fijo, o te pasan una mensualidad y demás. También hay otra modalidad, que esta no la conozco mucho, pero sé que es una de las más comunes en este sentido, que es que obviamente son 30 años de cotización es muchísimo tiempo, y el nuevo sistema que tenemos es del 2003. ¿Qué pasa con todas las personas que ya estaban trabajando? Yo creo que José Luis y tú mismo, Rafael, caben dentro de esto, ya estaban trabajando, llegaron a cotizar, y entonces llegó su tiempo de que ustedes se jubilan. Bueno, pues ustedes también tienen acceso mediante un mecanismo especial transitorio, pero yo no soy un experto en seguridad social en la República Dominicana. Yo me especialicé en la parte de la inversión de los fondos de pensiones, pero sé que se puede hacer, y cualquier duda yo le diría que... Sí, y yo te voy a decir algo, ahí está, creo que la DIDA, ¿no? Que es la Dirección de Información al Afiliado, que es un departamento que está solo para eso. También están los departamentos de servicio al cliente de su propia administradora de fondos de pensiones, que también son muy proactivos en dar información. Y inclusive yo le sugeriría, si usted está en una AFP, vaya a otra AFP y pregúntele cómo usted se puede cambiar para allá, y ellos le van a dar toda la información de la vida y por haber, y obviamente ahí uno juega un poco con los intereses también. Exactamente. Eriden, tenemos que hablar de petróleo.
Sí. Hay que hablar de petróleo. Vamos a Porque empezar el petróleo está hoy en $14 con 75 centavos o algo así. Ha sido noticia desde la semana pasada que tuvo inclusive hasta en precios negativos, algo que mucha gente no entiende. ¿Cómo es posible que el barril de petróleo costara $15 negativo? Es decir, me entregan un barril y $15 para que yo me lo lleve. Es decir, hay gente que obviamente este tipo de cosas no las entiende porque lo que están es acostumbrados a ir al supermercado y ver el precio a algo que lo voy a comprar en ese mismo momento. Y no entienden muy bien el concepto de la compra a futuro que funciona para los commodities. Primero, ¿qué es lo que está pasando en términos sencillos? Bueno, básicamente que hay una sobreproducción grandísima de crudo de petróleo en el mundo entero. Y sucede que no es solamente un grupo de países como son la OPEC. Es que hasta los países externos a la OPEC están produciendo muchísimo crudo. Yo te puedo decir a ti que, por ejemplo, Estados Unidos está más de 10 millones de barriles de crudo por día. Obviamente ellos les han dado una grandísima prioridad a suplir su demanda interna, pero lamentablemente desde principios de marzo para acá, la demanda interna del mundo entero ha mermado. Y entonces sucede que el ratio de producción de crudo en las principales empresas de producción del mundo, como Saudi Aramco, señores, nunca se ha detenido en ningún momento. No. O sea, en Arabia Saudí, la empresa estatal de producción de crudos ha seguido funcionando como que no existe el COVID-19. Como que no pasa nada. No tenemos ningún problema, tenemos una capacidad de sacar mucho petróleo y vamos para afuera. Exactamente. Entonces, hay muchísimo petróleo en el mundo. Ustedes no se imaginan. Yo vi, hay una aplicación que te permite tener como que un Google Maps de todos los barcos que hay en el mundo y entonces te permite filtrar por categorías de los barcos porque esa información es pública. O sea, ¿dónde está quizá un yate, un barco privado? Quizá no aparece como información pública, pero si usted es un carguero, uno de estos barcos de carga, la posición en tiempo real de ese barco es información pública que lo utilizan para los mismos barcos coordinarse y comunicarse en alta mar. Bueno, pues usted puede filtrar la información solamente con barcos cargueros y sucede que muy posiblemente, bueno, no es muy posiblemente, casi el 95% de todos los cargueros del mundo están ahora mismo cargados de petróleo. ¿Cómo? Todos. 95% cargados de petróleo. Y entonces sucede que están atracados desde hace por lo menos 2 semanas. Atracados en muelle. ¿Y qué es lo que sucede? Y aquí es donde venimos a explicar el porqué de un precio negativo del barril de crudo. Fíjense, los países se planifican, sobre todo los países que no producen crudo, como la República Dominicana. Y entonces, todas las semanas, la República Dominicana compra crudo que va a ser entregado dentro de por lo menos 3 meses. Okay. Correcto. Eso significa que el día de hoy la República Dominicana se aseguró la llegada de petróleo que le debe de llegar en 3 meses. Eso lo hace todo el mundo. Sin embargo, sucede que eso es un futuro de crudo. Eso se hace comprando derivados entregables de crudo, que es como se llama el activo financiero. Punto. Bueno, pues miren, sucede que hay empresas, bancos de inversión, fondos de inversión, que lo único que hacen es comprar un contrato entregable de crudo a alguien que quería venderlo y vendérselo a alguien que lo quiere comprar. Son intermediarios. Y eso es parte de la dinámica normal del mercado financiero. Bueno, pues déjenme decirles que hubo una gran cantidad a finales de la semana pasada y principios de esta semana de contratos de crudo entregables que se les iban a vencer en su tenencia a esos intermediarios, esos inversores intermediarios. Y esos intermediarios no tienen nada que ver con venderle crudo a una empresa o a un país o a una refinería. Al que sea, al que tenga los cuartos. Ellos lo único que hacen es
comprar crudo en el West Texas International o en el canal de Suez y vendérselo a Malasia, vendérselo a Chipre, vendérselo a las economías emergentes, punto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues a ti se te vence uno de esos contratos en tu tenencia. A usted le van a mandar un barco lleno de petróleo a su oficina. ¿Cómo? Sí, ajá. Pero lo compraste, lindo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tu petróleo? Tengo que mandártelo. Y ya venció. El capitán dice, va a decir, ¿dónde lo parqueo? Exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué tú haces en ese momento? Ahora es donde viene la parte lógica del asunto. Su negocio no es vender crudo, físico. Entonces, lo que tú haces es que tú le pagas a quien sea que invente con comprártelo para que se lo lleve el contrato. Claro. Entonces, cuando tú le pagas a alguien para darle un producto, eso es un precio negativo. ¿Se entendió? La dinámica del precio negativo, eso pasó. Completamente. No, y eso es algo que lamentablemente la gente no lo entiende, Eriden. Mira, tengo que interrumpirte, Eriden, porque nos queda un break, pero vamos a hacer este break comercial y venimos de inmediato, es bien cortito, para que sigamos y en el caso necesario, pues seguimos con Almuerzo de Negocios Plus, que es lo que viene después de las 3 de la tarde. Así que no se muevan. Atención, Nelson, vamos al break comercial y venimos de inmediato. En un momento regresamos con más